tienen la revelación correcta para ustedes caminar en favor a su destino profético, porque Dios les está capacitando a ellos para poder desatar en ustedes. Algo que Dios siempre me ha enseñado es: siempre honra a tu pastor, siempre honra a tu apóstol, porque así como yo lo honre, o sea, es como Dios me bendice a mí y me ayuda a crecer. No dejen de honrar a esos pastores que se desviven por ustedes, que sabrá Dios si muchas veces ustedes están durmiendo a las 2, 3 de la mañana y ellos están clamando fuertemente para que ustedes estén bien y en favor a su necesidad. Así que no dejen de honrarlos en ningún momento. Así que los bendigo grandemente. Los bendigo. 1 Samuel capítulo 22 versículo 1. Ya leímos la porción completa. Hijo, no te cansas en el piano, ¿tú puedes fluir toda la noche? Ok, gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Qué está sucediendo en esta porción? Y estamos hablando de David, futuro rey de Israel. Se me apagó la computadora. Y usualmente cuando se apaga la computadora, tengo a mi otro hijo que está allá atrás, el que le digo auxilio, la computadora. Pero no está hoy aquí al frente, así que necesito 2 segundos. Estamos hablando de David, el futuro rey de Israel. Pero me está diciendo la porción que David tuvo que huir, que tuvo que desaparecerse. Y dice la palabra que no tan solo eso, su familia se fue con él. Dice la palabra que vinieron allí a él, se fueron a la cueva de Adulán. Pero ¿por qué huyó David? Si estudiamos las porciones anteriores, nos vamos a dar cuenta que David lo único que hizo fue honrar a Saúl, rey de Israel en aquel momento, y darle victorias a Israel. O sea, hizo lo correcto. Inclusive Saúl llegó un momento que, siendo David el escudero de Saúl, llegó un momento que se levantó en ira contra él. Pero David lo veía siempre fuertemente honrando a Saúl. Dice la palabra en 1 Samuel 19, versículo 9. No tienen que buscarlo si no desean, después pueden buscarlo. Asignación tienen. ¿Se dice asignación también acá? Asignación, tarea. Si me equivoco con una palabra, les pido disculpas. Estamos entrando en lo del multicultural. A veces algo que, haciendo un paréntesis rapidito, los latinos todos hablamos español, pero cada región tiene su jerga, su vocabulario. Y a veces una palabra que para uno es correcta, para otro puede ser: ay, Dios mío, mira el pastor lo que está hablando. Así que, si para llegar a pasar, les pido disculpas con anterioridad. Amén. Gracias. Volvemos otra vez al 1 Samuel 19:9. Dice la palabra: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Paramos ahí un momentito. Dice la palabra esa porción en específico que David estaba tocando. Yo me lo imagino en ese momento. Dice la palabra que él tocaba el arpa. O sea que en ese momento él estaba tocando, honrando al rey, honrando a su padre espiritual en aquel momento, honrando a su líder. Dice la palabra que un espíritu malo cayó sobre Saúl. Si leemos el próximo versículo, vamos a ver un punto especial. No lo voy a leer, lo voy a decir. Que David tuvo que huir de la presencia, porque la lanza que tenía Saúl se la aventó. O sea, casi lo mata. Pero la palabra de él me dice: un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero comenzar con la base de un principio. No es que Jehová tenga malos deseos para con ustedes. Es que a veces Jehová tiene que permitir unas cosas, porque si no, tú no te mueves en favor a tu propósito. Vuelvo otra vez. A veces Jehová permite, porque Jehová permite. Jehová en todo momento te está sosteniendo, te está protegiendo, te está guardando. Pero Jehová permite que pasen cosas, porque si no, nunca caminas y te quedas haciendo lo que tú sabes que es correcto, que no estaba mal.
Pero ya Dios le estaba poniendo en el corazón algo a David. Pero como él sabía que tenía que comprar, no importando lo que pasara, él seguía ahí, bendiciéndolo. Pero Jehová permite que algo suceda para que David pudiera ir camino a su propósito. Miren qué importante es esto. En veces estamos en situaciones que literalmente nos sentimos cómodos. Nosotros le decimos el comfort zone, o la zona de confort, la zona de tranquilidad, el espacio. No sé cómo lo podemos llevar más, pero yo creo que ya entendimos, ¿verdad? Ok. Y estamos tan cómodos ahí que si algo no pasa, no nos movemos. Pero David era un ungido de Jehová. Y Dios quería que David cumpliera su propósito. Si Dios no hubiera permitido que eso pasara, David no hubiera caminado. Si seguimos estudiando las porciones, antes de continuar, en el capítulo 21 vamos a ver dos puntos importantes. Primero, en el versículo 6, cuando habla que el sacerdote le dio el pan sagrado a David. David fue un hambre con varios de su gente. Y le pidió comida al sacerdote. Y el único pan que había era el pan de la proposición, el pan sagrado. Si utilizamos la revelación de lo que es el pan sagrado, es marca de la revelación, es marca de la santidad, es marca de la santa cena del cuerpo de Cristo. O sea, si David no se hubiera movido, nunca hubiera provocado para tomar la revelación correcta en favor a su destino profético. Vuelvo otra vez. El pan es marca de la santificación. E inclusive, si leemos los versículos antes, el sacerdote le pregunta si ellos habían estado con alguien. Y él le contesta que llevaban 2 días estando solos. Estúdienlo, tienen asignación nuevamente. Secularmente soy maestro, me encantan las citaciones. Dice la palabra que estuvo 2 días sin tocar nada. Por consiguiente, el sacerdote pues decide darle el pan, darle la revelación, desatar su santidad. Si David no hubiera caminado, o no hubiera obedecido, o no hubiera caminado en favor de lo que Dios desató mediante Saúl, nunca hubiera sido santificado, nunca hubiera crecido como creció. También dice la palabra, en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, en el versículo 9, habla de que él pidió una espada y le dieron la espada con la que mató a Goliat. La espada es tipología de la palabra de Dios. Dice en Efesios capítulo 6, palabra de Dios es la espada. O sea, después de santificarse, tomar la revelación, Dios le dio la espada con la cual eliminó al gigante, que nunca le llamó gigante, él le llamó incircunciso, o sea, alguien no ungido, alguien que no venía de parte de Dios. Sacó la misma espada y con ella le cortó el propósito al gigante, o le cortó el propósito a su problema, pero eso es de otro día. Pero Dios le da la herramienta otra vez. Si no hubiera caminado, él no hubiera provocado el recibir lo que necesitaba recibir para caminar en favor a su propósito. Dios lo quería ungir como rey, sucesor de Saúl. Pero para que no cayera como cayó Saúl, él necesitaba tener la revelación y la santidad. Dios quiere bendecirte, quiere que conquistes tu propósito. Pero para que no caigas como cayeron otros, tienes que caminar en favor, tienes que recibir la revelación y la santidad. Caminar con la espada, para que todo lo que se levante poder cortarlo, para que todo lo que, cuando necesites revelación sobre algo, poder recibirlo y poder cortarlo. O sea, cada vez que Satanás ataque, porque siempre va a estar atacando y no tienes nada que hacer, tú sepas cómo defenderte. Amén. Vamos otra vez a 1 Samuel capítulo 22, versículo 2.
Dice: cayó en Adulam, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vamos a continuar con esto. Está David huyendo porque quizás recibió la espada, quizás recibió el pan, pero no había entendido el por qué. Se esconde en Adulam, que Adulam significa lugar cerrado. O sea, se escondió en un lugar para que literalmente nadie lo podía ver. Lugar cerrado. Adulam queda ubicado entre Laquis y Jerusalén en el aspecto geográfico. Laquis pertenece a Judá y queda ubicado en el camino principal a Egipto. O sea, saliendo de Egipto, el primero que pisas es Laquis. Dice la palabra que Laquis era un lugar donde había prosperidad. Y David decide esconderse en Adulam. Pero vamos a ver dónde encaja todo esto. Les dije que Adulam queda en el mismo medio entre Egipto y Jerusalén. Si estudiamos la historia teológica, sabemos que en Jerusalén, que Jesús cumplió el propósito. Sabemos que David también cumplió propósito en Jerusalén. O sea, está a la mitad del camino. Dice la palabra que salió de Egipto, desde Laquis. Laquis era un lugar próspero. Dios me hablaba y me decía que el proceso de cada creyente comienza en Egipto, porque somos cautivos a alguna situación, algún problema. Usualmente cuando llegamos a Cristo nunca llegamos en nuestro mejor momento. Siempre es en el peor momento cuando sabemos que ya no encontramos más nada que hacer con nuestras vidas. Y ese primer paso que damos, sentimos como el Espíritu Santo nos toca, nos llena de esa alegría inmensa que antes no teníamos. Eso es Laquis. Laquis se refiere a ese aspecto de sanidad espiritual que comienzas a recibir, sanidad emocional, e inclusive puertas que no se abrían, comienzan a abrirse. Es esa primera bendición que recibes. Pero tu caminar como creyente tiene un destino profético, o sea que vas a seguir caminando. Llegaste a Adulam. La palabra dice que Adulam es un lugar cerrado, y ahí se escondió David porque tenía miedo. Les digo algo, iglesia, humanamente es normal que tengamos miedo, pero la palabra dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Es más, yo le voy a decir más todavía. Dios me ministraba fuertemente sobre el miedo. El miedo sirve de dos cosas: o te para o te impulsa. Si vamos a la palabra en Nehemías